pero sí en los tiempos bíblicos significaba que el otro pasa a ser el dueño, el amo, ¿sí? Porque los vencedores se hacían ya de todo lo que les poseían los derrotados, ya, y especialmente en los tiempos bíblicos de la antigüedad, ¿no? Se tomaban esclavos, se tomaban las posesiones, y ya a medida que fue pasando el tiempo, los nuevos imperios, como por ejemplo el Imperio Romano, conquistaba un lugar, el Imperio Romano, y dejaban que esa cultura conquistada pudiera seguir funcionando. No los sacaban de su sitio, los dejaban ahí mismo, ¿ya? No les quitaban ni les cambiaban su religión ni su cosmovisión, pero sí les exigían impuestos y sujeción, o sea, nada de estarse rebelando, ¿ya? Entonces, aún eso, sí, esa visión muestra que los que se han rendido, se sujetan en obediencia al que los venció, ¿ya? Y va a depender del que los venció, ¿sí? El cómo van a ser tratados. En el caso, vuelvo a decir, del Imperio Romano, ellos no tenían un maltrato si la gente se rendía y obedecía. Mientras estén pagándonos los impuestos, mientras no estén haciendo actos de sedición, de rebelión, no vamos a tener ningún problema, los vamos a dejar ser, así que denle nomás, ¿ya? Eh, y obviamente en este tiempo también, si hay, por ejemplo, la tierra de la guerra, perdón, que termine, ojalá Dios quiera termine pronto entre Rusia y Ucrania, o las que están ocurriendo en el Medio Oriente, siempre va a haber un perdedor y un ganador, ¿ya? Es cierto que se llegue a un empate, que es difícil en este tiempo, pero hoy día ya no va a ocurrir eso, ¿no? No va a ocurrir que el país ganador le va a poner el pie encima porque toda la comunidad mundial no lo va a permitir. No va a permitir que hayan esclavos, no va a permitir muchas cosas, ¿no? Así que eso ha ido cambiando. Pero rendición, la palabra rendición sigue siendo la misma y significa que alguien se inclina ante otro para decir, ahora tú eres el que manda, ¿sí? Mándame, aquí estoy, ¿sí? Y con Dios es exactamente el punto. Es rendición, significa y tiene que ver con que yo hago, ¿sí? Tomo lo que soy y sobre todo mi voluntad y la inclino ante Dios, y es decirle a Dios, ya no se haga más mi voluntad, sino se haga tu voluntad. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo, no? El Señor Jesucristo en Getsemaní rindió su humanidad, su voluntad humana, cuando le dijo al Señor, si es posible, ¿sí? Señor, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Ahí estaba la rendición del Jesús humano en su voluntad al Padre, ¿ya? Y la hizo por amor al Padre, porque sabía que todo era el propósito del Padre, y también la hizo esa rendición por amor a nosotros, ¿ya? Porque sabía él muy bien que nosotros íbamos a ser los grandes beneficiados con, con esto de sujetarse a la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de voluntad, ya estamos hablando ya indirectamente o nos estamos relacionando con esta palabrita rendición. Aquí hay dos voluntades, ¿sí? En la relación de un hombre y Dios. Está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, ¿ya? Y tiene que ver, hermanos, entonces esto con cómo nosotros nos proyectamos con nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Cuando hablamos de rendición, entonces, estamos hablando de que rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Significa que nos desarmamos, que entregamos todas nuestras armas, todos nuestros obstáculos, ya entregamos todo lo que puede ser un acto de represalia, de irnos en contra de Dios, y la cedimos completamente. Todo lo dejamos a los pies del Señor. Esa otra frase bien romántica hoy en día, ¿no? Estar a tus pies, Señor. Pero ¿qué significa bíblicamente estar a los pies de otro? Estar rendidos, ¿no? Entonces, la idea de la rendición es esa, ¿ya? Y el concepto de rendición, ¿sí? El concepto de rendición, hermanos, siempre tiene que ver, está manifestado en lo que significa sujeción,
ya, a Dios, ya, pero también tiene relación con términos muy claves en el Nuevo Testamento, que son, por ejemplo, servidumbre. Y en este sentido, estamos relacionados con el punto que dejamos ya concluido la semana pasada, que era el tercer canal de la adoración, que es el servicio. Pero aquí vamos a profundizar un poquito más allá, ya más allá, porque la rendición tiene que ver con que, no solo con que servimos a Dios, sino tiene que ver con el concepto que tengo de mí mismo con respecto a Dios. ¿Quién soy yo? Ya con respecto a Dios. Y generalmente lo primero que se nos viene a la mentecita es hijo. ¿Ya? Soy un hijo. Y eso es verdad. Somos hijos. ¿Sí? Pero el ser hijos implica también sujetarse, ¿o no? Pablo dijo, hijos, sujétense, obedezcan a sus padres, honren a sus padres en todo, respétenlos en todo. Eso, ¿cuál es la orden? Que los hijos tienen que sujetar sus voluntades a la voluntad de sus padres. ¿Ya? O sea, no es hacer lo que ellos quieren, sino es hacer lo que los padres les dicen que hagan y lo que sus padres les van enseñando que tienen que hacer por el bien de ellos. ¿Ya? Así que el término hijo también incluye ya rendición, inclinación de nuestra voluntad ante el Padre. Él es el buen Padre, Él es el que sabe lo que es bueno para nosotros y nosotros tenemos que ser, ¿cierto? Hijos ya respetuosos y obedientes ante ese Padre. ¿Cómo obedecemos? ¿Ya? Aquí está, mis queridos hermanos, la suprema evidencia del verdadero amor a Dios. A Dios, no amor de Dios. Y mi pregunta, yo sé que tal vez la saben, ¿ya? ¿Cuál es la gran evidencia, la suprema evidencia de nuestro amor por Dios? ¿Sí? Si alguien me quiere ayudar. ¿Cuál es la gran evidencia de nuestro amor por Dios? Mi hermano Marcelo. La obediencia. Ya, pero ¿cuál es hacia nuestro, a ver, perdón, la obediencia, ¿no? Se me dio vuelta la esta, sí, correcto, sí. La obediencia, exactamente, mi hermano Marcelo. No, no hay objeción. Me estaba yendo, tenía en mente otra cosa, por eso se me trabó la lengua, pero tiene toda la razón, ¿ya? Así que se ganó el premio. Mi hermano Marcelo. Eh, Es que como estoy con el celular, me cuesta un poco ahora acostumbrarme. Es que lo que no hay pasa es problema. que me acordaba con lo que usted estaba hablando de los tiempos antiguos, de que antiguamente usaban la espada los generales, y que cuando un general era vencido y se presentaba ante el que lo venció, lo primero que hacía el general, ¿no es cierto?, que era vencido, era entregar su espada, porque la Mm, espada es don de mando. Entonces él ya no tenía mando sobre sí mismo ni sobre su gente, sino que todo pasaba a ser obediente al que lo venció. Por right. eso, Muchas gracias, mi querido hermano. Muy buena alusión a esto de la rendición. Gracias por esa ilustración. Y efectivamente, como decía mi hermano Marcelo, la única forma, la suprema evidencia de nuestro amor por Dios es la obediencia. ¿Ya? ¿De dónde sacamos eso? Obviamente de la enseñanza del Señor Jesucristo. Lo hemos visto ya en más de alguna ocasión. Juan capítulo 14, ¿no? Versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cierto? Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14, 15. ¿Ya? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ya? Ese es el que me ama. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? Mi palabra guardará. Y el mismo Juan, en su primera carta, capítulo 5,
ya al ir concluyendo, ¿no? Su primera carta, en el capítulo, primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amor a Dios de la manito de guardar sus mandamientos. Juan le quedó muy clarita esta enseñanza del maestro cuando la escuchó de él. Y el versículo 3, el siguiente, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, ¿cómo demuestro yo realmente que amo a Dios? Es obedeciéndole. Obedeciéndole. La pregunta, mis queridos hermanos, ¿cuántos cristianos hoy día piensan en esto? ¿Ya? Esta es otra frase muy romántica, muy romantizada hoy en día en el cristianismo, y es, te amo, oh Señor, ¿sí? Te amo. Y es romantizada, ¿por qué? Por lo mismo, por los cantos que cantamos, porque suena bonito, pero cada creyente, cada hijo de Dios, al decirle a Dios, te amo, debería tener presente su obediencia a Dios. ¿Cómo ha estado su obediencia a Dios? Ahora, esto trae conflicto para algunos porque dicen que son especialmente los que son re desobedientes, ¿no? Entonces yo no amo a Dios. O sea, yo desobedecí y no amo a Dios. No es que no ames a Dios. Lo que pasa es que no entendemos que amar a Dios, ¿sí? La idea de que amemos a Dios es que lo demostremos y lo hagamos a la manera de Él. La adoración, espero que se recuerden, lo vimos, la adoración que a Dios se le debe no es la adoración, ¿sí? Que a nosotros se nos ocurre darle. La adoración que Él merece es la adoración que Él nos enseña que Él merece. O sea, yo no tengo que tener iniciativa para adorarlo. Yo sencillamente tengo que escucharlo y aprender de Él cómo debo hacerlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer? Obediencia, obediencia, ¿ya? Entonces, es re importante entender esto, eh, comprenderlo de manera que cada creyente pueda autoevaluarse, ¿sí? Que parte de la vida cristiana es el autoexamen. Y este autoexamen no se hace delante de otros hermanos, se hace delante de Dios. El autoexamen siempre se hace delante de Dios, hermanos. ¿Ya? No se hace delante de los hermanos. Yo no tengo que pedir una oportunidad un día en el culto para hacer mi autoexamen. No, no es la idea. ¿Se han fijado cuando de repente pasan hermanos adelante y dicen una oportunidad para agradecer al Señor y pasa el hermano y lo que menos hace es agradecer a Dios, sino que pareciera que comienza a confesar todos sus pecados? No, hermano, yo he estado mal porque me he alejado del Señor. No estoy diciendo que eso sea una falta de respeto, hermano, ¿ya? Pero no es lo correcto. Una, le están pidiendo que pase a agradecer al Señor, ¿no? Y dos, ese autoexamen no tiene que hacerse delante de los hermanos. ¿Saben por qué? Porque generalmente ese autoexamen que se hace delante de otras personas siempre va mezclado de emocionalidad, de esa emocionalidad que nos afecta porque hay más gente, porque queremos demostrar algo. Cuando nosotros hacemos un autoexamen, tiene que hacerse a solas con Dios, ¿sí? Donde nadie más me ve, donde no necesito demostrarle nada a nadie, ¿sí? Delante de Dios. Y es ahí donde le debo decir, Señor, perdóname, porque hoy día, esta semana he cantado hartas veces te amo y no te estoy honrando con mi obediencia. Perdóname, ¿sí? Tú sabes que te amo, pero entiendo que necesito crecer en mi amor por ti. La única forma de que mi amor crezca por ti, sea mi amor cada vez más puro, es que yo te obedezca. Esa es la idea. Pero fíjense que aquí también se suscita otro problema, ya, tristemente.
La persona que no entiende a Dios, ¿sí? Que es cristiano porque pertenece a una iglesia local, esa es la razón de por qué es cristiano. ¿Por qué es cristiano? Ah, porque voy a la iglesia. Es una persona que no ha entendido a Dios. Y se supone que todo los estudios que hemos tenido es para no caer en esto, ¿no? Yo soy cristiano por Dios, para Dios. Luego, producto de eso, sí, inevitablemente soy llevado a pertenecer a una iglesia local. Pero esa es la forma, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, mucha gente no va a entender lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Porque para ellos, solas, sí, ni un problema, hago mi autoexamen delante de Dios, así nadie me ve. Pero esa actitud, ¿no? No sé si se entiende la actitud a la que quiero llegar, ¿no? Demuestra que es una persona que no conoce a Dios. En cambio, los que conocemos a Dios, sabemos que nuestro tiempo a solas con Dios es el más importante de todos, porque es de cara a Dios, donde ahí soy realmente como soy, ¿ya? Ahí. Entonces, el cristiano y la cristiana que conocen realmente a Dios, saben que su tiempo a solas, su tiempo con Dios, es lo más importante, porque ahí a Dios no se le puede engañar. ¿Eh? Y segundo, no hay nadie más alrededor a quien yo pueda engañar con mi llanto, ¿sí? Con mi media perdón. Estoy solo. Al único que le debo explicaciones a Dios, a nadie más. Y listo. En cambio, cuando estoy en grupo, corro la tentación de olvidarme de Dios y de ver las caras de los hermanos y pedir perdón por los hermanos. ¿Ya? Y esa no es la idea. Pero ahora, para no enredar más el tema, que me es muy importante que nos quede muy claro, es el hecho de entender lo siguiente. Cuando conocemos realmente a Dios, estar de cara a Dios es lo principal. Ahí es donde yo tengo que ser como soy. Luego, delante de la gente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿esto es producto de qué? De que sé que es un Dios que todo lo sabe, que todo lo percibe. No lo puedo engañar. A la gente sí la puedo engañar, a Dios no. Y al entender esto, que a Dios no lo puedo engañar, cuando estoy a solas con Dios, soy totalmente transparente. Esa es la idea, hermanos. Hoy, ojalá quisiera Dios, hermanos, que todos nosotros, no solo los que estábamos los días lunes estudiando la palabra del Señor, sino cada cristiano, cada cristiana en Chile y en el mundo, cada uno de nosotros pudiéramos vivir bajo esta perspectiva. ¿Sí? El cristianismo de cada uno sería pero mucho más, ¿ya? Transparente, ¿sí? Mucho más puro, mucho más dedicado, porque Dios es lo primero y a Él me debo antes que a nadie. Entonces, ese autoexamen del cual yo hablaba nos va a llevar a entender, mira, Señor, sí, te amo, siento que te amo, pero estoy fallando en esto, no te estoy obedeciendo. Entonces, ese autoexamen tiene que hacerse en nosotros, tenemos que hacerlo. Es cuánto yo obedezco al Señor, cuánto lo obedezco. ¿Ya? Y vuelvo a decir, la obediencia se manifiesta delante de Dios, ¿ya? Así, a cara descubierta, a corazón descubierto, porque Él todo lo ve. En cambio, yo eso se lo puedo ocultar a la gente que vive alrededor de mí o que existe en el ecosistema en el cual vivo, ¿ya? Así que, mis queridos hermanos, la idea de el amor a Dios siempre tiene una medida, tiene una balanza. Y lo que, ¿cierto?, equilibra esto de que realmente lo amo es la obediencia. Y tenemos que autoconvencernos de lo que la palabra del Señor dice. Si yo no le obedezco, no estoy demostrando verdadero amor, un amor que Él merece. Le estoy tal vez demostrando un amor emocional mío, pero no el amor que Él merece. Recuerden que lo otro que vimos sobre la adoración es que tiene que ver con darle a Dios lo que Él merece, lo que Él es digno. ¿Ya? No lo que nosotros creemos, sino de aquello de que Él es digno. ¿Ya? Entonces, esta la suprema evidencia del amor a Dios, ¿ya? Es la obediencia. Como hijos, ¿qué tengo que hacer como hijo de Dios? Obedecerle. Es mi padre, lo amo, entonces obedécele. Obedécele.
¿Cuál es la voluntad del Señor para mí? ¿Cuántos cristianos tienen esta pregunta, no? Señor, ¿qué quieres que sea? ¿Misionero? ¿Quieres que sea pastor? ¿Quieres que sea jefe de coro? ¿Sí? ¿Quieres que sea ayudante de, no sé, del pastor? ¿Qué quieres que sea? Son las cosas más típicas dentro de muchas iglesias, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Ya? ¿Quieres que me dedique a este grupo? Hay una voluntad de Dios suprema, que es la base sobre la cual se fundamenta cualquier otra acción por Dios, ¿sí? Y esa es la rendición a la voluntad de Dios, es decir, tu voluntad sobre la mía. ¿Qué quieres que haga, Señor? Obedéceme, ámame, pero recuerda que si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Dicho al otro lado, si me obedeces, me vas a demostrar que me amas. ¿Ya? Es tremendamente importante esto, hermanos. Ya, muy, muy importante. El tema del amor. Ya, Pablo resume todo, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo. Todos los mandamientos derivan del amor y del amor al prójimo, ¿cierto? Pablo dice eso que no matarás, no adulterarás, no robarás, se resume en ama a tu prójimo, ¿ya? Y eso tiene que ver con el segundo mandamiento. ¿Se dan cuenta cómo el segundo mandamiento también tiene que ver con lo mismo? Tiene que ver con obedecer. Si amo a Dios, voy a obedecer sus mandamientos y eso me va a llevar a no adulterar, honrar a mis padres, no matar, no robar, no codiciar, nada de mi prójimo. Los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, que se resumen en los dos grandes mandamientos que dijo y compartió Jesús el Señor. Ama al Señor y ama a tu prójimo. Entonces, todo tiene que ver con este amor real que el que estudiamos en algún momento al ver los atributos de Dios. Bien, entonces, esto de rendir nuestra voluntad, de dejar nuestra voluntad a los pies del Señor, como decía mi hermano Marcelo en esa imagen, ¿no? Del general que entregaba su espada. O sea, desde ahora para adelante mis soldados ya no me obedecen a mí, ahora te obedecen a ti, al general ganador, ¿no? Lo mismo, aquí está mi vida, aquí está mi espada, aquí está mi voluntad, te la entrego, te la entrego. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que entender, hermanos, que la vida cristiana no significa que yo soy anulado en mi voluntad. Cuando le entrego mi vida al Señor para salvación, Dios no está anulando mi voluntad sigue activa, sigo teniendo voluntad, ¿sí? Pero la idea es que esa voluntad yo la mantenga inclinada al Señor. Por eso vienen tantas órdenes, tantos imperativos, ¿ya? Oren sin cesar, un imperativo. No dejen de congregarse, ¿cierto? No lo dejen de hacer. Ahí está, la orden, ¿ya? Eh, eh, Sean agradecidos, ahí hay otra orden, ¿sí? Vivan en santidad, otra orden, ¿ya? Entonces, todos estos imperativos son producto de que todavía seguimos teniendo voluntad. Y la vida cristiana consiste en mantener nuestras vidas y nuestra voluntad sujeta al Señor, ¿ya? Cada vez que un cristiano peca, ¿por qué peca? Porque ha decidido hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual un cristiano falla, por la cual, cierto, el hermano Pablo peca y deshonra a Dios, sencillamente por eso. Decidió hacer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, este es el problema desde los inicios de nuestra raza. Adán y Eva hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Desobediencia. ¿Sí? Hacer la voluntad de ellos, lo que ellos querían, engañar, algunos dirán, no, porque estaban engañados, pero hicieron lo que querían, no lo que Dios quería, ¿ya? Es un tema de voluntad, de voluntad. Entonces, hemos visto en estos versículos que el ser hijos implica sujeción a la voluntad del Padre. Y esto es muy importante, porque la vida cristiana tiene que ver con esto, con sujetarnos a la voluntad de Dios. En esto se basa el cristianismo real. ¿Ya? No se basa en las cosas externas que hacemos, ¿ya? Hermano, yo puedo ir a los puntos de prédica, puedo ser un tremendo evangelista, hablarle a toda la gente del Señor, ¿ya? Y estoy obedeciendo en ese sentido la orden de vayan y prediquen, ¿ya? Pero si estoy faltando a otras cosas que son claramente la voluntad de Dios, no me sirve de mucho, ¿sí? Gente que se congrega, va cada vez que hay culto, ahí están, bien, están obedeciendo la orden, ¿cierto?, del imperativo, la ordenanza del Señor de no dejarnos de congregarnos. Y están ahí, pero la pregunta, ¿están olvidándose de que otras cosas también son importantes?
¿Cuánta gente se congrega? Obedece eso, pero desobedece en otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que nosotros tenemos que entender de que sobre todo yo tengo que estar pendiente de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debería ser un punto radical en mi vida, ¿ya? Conocer su voluntad. La pregunta, ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Realmente es tan importante leer la Biblia? Es que no vas a conocer la voluntad de Dios si no lees la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia. No esperes un sueño, no esperes una visión, no esperes que te lo predique el pastor, no esperes que te lo predique el hermano, la hermana que tienen un don de enseñanza. Lee la palabra, léela. Ahora, espero en el Señor y sé que ustedes han experimentado esto, hermanos, ¿ya? Pero es maravilloso cuando uno después de leer años la palabra de Dios vuelve a leerla y se encuentra con cosas. ¿Y dónde estaba esto? ¿Sí? ¿Y en qué momento pasé por aquí? No lo leí. Entonces, claro, hay una respuesta para eso. Dicen que uno lee, ¿no? Y pasa por alto, ¿no? Ciertas cosas, ¿ya? Si uno leyera siempre con mucho detenimiento, ya no se le pasarían esas cosas. Yo creo que con la Biblia no es así. Eso puede pasar con una novela, puede pasar con un libro de matemáticas, puede pasar con un libro de historia, pero con la Biblia no. Yo por leer toda la Biblia muy detenidamente, palabra por palabra, ¿ya? Y siempre, entre comillas, se me van a escapar cosas. Y no es que se me escapen cosas, sino que no tengo la capacidad de dominar toda la revelación de Dios. Y eso muestra que la Biblia es un libro maravillosamente sobrenatural. Entonces, cuando me encuentro después de haber leído tantas veces la Biblia y tantas veces el mismo pasaje, oh, y me encuentro con eso, wow, es porque ahí está la palabra de Dios fluyendo, fluyendo, ¿ya? Eh, De esta manera también es maravilloso, hermanos, ¿ya? El descubrir que la voluntad de Dios se va manifestando a través de la propia palabra a nuestras vidas, ¿ya? A la propia palabra se tiene que ir sujetando nuestra voluntad y la propia palabra en la que nos va mostrando en qué tenemos que sujetarnos. Les quiero invitar a que veamos otra perspectiva de esto de rendir la voluntad al Señor. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Ahí vamos a examinar un poquito las palabras del apóstol, que es interesante esta porción de Romanos. Mi hermano Marcelo, por favor. Bueno, justamente aquí teníamos una pequeña conversación con Sandra con respecto a lo que usted está hablando, Pelea. está compartiendo. Con respecto sabemos que la palabra, ¿no es cierto?, se revela a sí mismo, ¿ya? Pero también yo le digo que sí es cierto, amén, pero también sucede cuando nosotros disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, porque si yo no dispongo mi corazón, la palabra me va a pasar por... No, pero es viva. Ahí está. Exactamente. No sé si Ahí la escucho. escuchamos a la hermana Sandra. Sí, Hola, pastor. Bendición, hermana Sandrita. eso es, pastor. Gracias. ¿Está resfriada? Sí, apenas puede hablar. Un poquitito nomás, un poquitito. Ándale. Igual que la hermana, están en comunión con la hermana Virginia. Ya. Que Dios las sana a ambas. Justamente. Y esto tiene que ver con qué, hermanos. Fíjense, todo esto tiene que ver de lo que hemos estado hablando. ¿Ya? Aquí estamos aplicando lo que es la verdadera adoración. Estamos aplicando, ¿cierto? La estamos aplicando en nuestra forma de vida práctica, ¿ya? En cómo nosotros desarrollamos nuestra vida, ¿ya? Con respecto a Dios, ¿ya? Y tiene que ver con esto. Y un hombre y una mujer que no tienen como importancia, que no le dan la importancia, ¿cierto? A todo esto, es personas que están teniendo un serio problema. Pero quiero decir esto con mucho cuidado, porque si hay alguien que vaya a escuchar esto, ya no, espero que no lo interprete como diciendo, pucha, el hermano Pablo me acaba de matar, me mató. Ya. Churra, yo pensé que era cristiano y ahora según él no estoy tomando en serio a Dios y no quiero que le venga una depresión, excepto que sea la depresión que el Señor quiere usar para quebrantarlo, ¿no? Pero ese ya no es mi tema, es tema del Señor, ¿ya? Pero quiero que se entienda bien. Para esto está la palabra del Señor. La palabra de Dios existe
para encararnos, para mostrarnos nuestros errores, ¿sí? Para decirnos, tengo contra ti esto, como a las iglesias, ¿sí? De Asia Menor, tengo esto contra ti, ¿ya? Y eran iglesias, eran hermanos, pero a cada iglesia, excepto a la de Mirna, a cada una de ellas tiene una objeción que hacerles, ¿no? Pero tengo esto contra ti, o esto tienes, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios está para eso, hermano. Y Dios sabe que necesitamos ser corregidos. Entonces, cada vez que escuchemos algo que, wow, pareciera que fue un palo para mí, o sea, yo ya no amo al Señor, entonces, según lo que, si yo no lo obedezco, entonces no lo amo, bueno, entonces, ¿para qué voy a seguir adelante? No, es todo lo contrario. Es decirle, gracias, Señor, porque me estás enfocando en cuál es mi error para poder trabajar junto a ti aquello. Esa es la idea, ¿sí? Porque esto va a seguir hasta que nos vayamos, hermano. Siempre va a haber una palabra de Dios que al hermano Pablo le va a pegar, ¿ya? Van a haber muchas palabras donde lo van a animar al hermano Pablo, pero en algún momento el hermano Pablo va a tender a desviarse y ahí va a venir la palabra del Señor y va a encarar al hermano Pablo para que reaccione de la forma correcta, ¿ya? Así que eso es para los hermanos que vayan a escuchar luego o para los que están escuchando ahora, ¿no? Entonces, el tema aquí, hermanos, es, bueno, ¿hay realmente un deseo por Dios? Bueno, sí, lo hay. La mejor forma de mostrarlo es la palabra, ¿sí? Es su palabra, es dedicar tiempo a su palabra. Ya llevamos más de un año compartiendo sobre estos temas, ¿no, hermanos? Y al tiro mi hermano Marcelo. ¿Saben qué? A medida que ha ido pasando el tiempo, situaciones diferentes que he estado experimentando, que experimento en iglesia o la experimento personalmente, voy convenciéndome cada vez más de que, sin lugar a duda, lo que hemos hablado, lo que hemos ido estudiando, estamos en lo que la palabra de Dios quiere que estemos. ¿Ya? Sé que para mucha gente es difícil leer la Biblia todos los días, ¿ya? Porque llega cansado del trabajo. Eso yo lo entiendo, hermano. Y puede sentirse que, claro, el hermano Pablo lleva años, por eso lee la Biblia, por eso le es fácil hablar sobre esto, pero a mí me cuesta, y yo entiendo eso, hermano. Sé que hay gente, cristianos reales, hermano, que han nacido de nuevo, su nombre está escrito en el libro de la vida, y les complica esto. Pero vuelvo a decir, y con esto le doy la pasada a mi hermano Marcelo, les vuelvo a decir, mis queridos hermanos, esto tiene un esfuerzo, hermanos. Si estamos en un tiempo de dar pasos, el cristianismo no es algo que yo listo, me subo sobre no sé, un kayak y me dejo llevar por el río. No es así. Nuestra vida tiene complicaciones y tiene decisiones. Y una de esas decisiones es tomar la determinación de dedicarnos a Dios. Así como yo decido hacer muchas cosas, yo tengo que decidir dedicarme al Señor. Esto es algo que está en nosotros. Mano Marcelo, por favor. No, es que justamente está con respecto a lo que está hablando de que hoy día justamente me tocó compartir el devocional, no se me fue enviárselo. Y hablaba con respecto al pasaje de Elías cuando confronta, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, porque cavilaban en sus corazones producto de que si Jehová era Dios o no, o si amaban o querían seguir a los Baales. Y justamente es lo que pasa en los creyentes muchas veces, porque cavilamos en nuestros corazones entre dos pensamientos, cuando tenemos lucha, cuando tenemos dificultades, y nuestra fe tiende a decaer, y ahí es donde el Señor tiene que levantarnos por medio de ese poder sobrenatural para mostrarnos que realmente Él es Dios, y Así que es. tenemos que depender de Él en todo. Amén. Así es. Tomándome de esa fortaleza que habla mi hermano, es maravilloso, hermanos, cuando nosotros nos dedicamos a la palabra, cuando damos ese paso, ¿ya? De dedicar tiempo a la palabra del Señor, vamos experimentando cosas, ¿cierto? Maravillosas como que vemos que Dios nos habla tan directamente, nos fortalece directamente. Hermano, no hay nada más maravilloso que eso, ¿no? Es maravilloso cuando yo me siento en el culto, lo experimento, hermano, me siento ahí y escucho a quien está predicando ahí arriba en el púlpito, en esa cosita, como decíamos tiempo atrás, ya en ese tarima, ya, y está predicando ahí,
Y Dios me habla a través de esa persona. Es maravilloso. Pero ¿saben qué? Es especialmente maravilloso cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios y palpo que Dios me está hablando directamente. ¿Sí? Dios habla de estas dos maneras. Habla directamente e indirectamente. Indirectamente me habla cuando Dios usa a sus hijos, a sus hijas, ¿ya? Y a través de alguien me da una palabra. Y me habla directamente, ¿sí? Cuando yo leo la palabra. Las dos son cosas maravillosas. Pero ¿por qué es tan especial eso de que Dios me hable directamente? Porque eso me va a producir más deseo de dedicarme a la palabra del Señor. ¿Ya? Mientras un cristiano y una cristiana no se decidan a dedicar tiempo a la palabra del Señor, van a estar perdiéndose todo esto. ¿Ya? Todo esto. Así que ánimo en ese sentido, mis queridos hermanos, a enfocarnos en esto. Ahora, vamos a Romanos capítulo 6, a ver si lo podemos leer. Bueno, Pablo acaba de explicar, sí, que el pecado entró por un hombre, pero también por medio de un hombre, que es Jesucristo el Señor, el segundo Adán, ya fuimos rescatados, fuimos salvados y fuimos liberados del pecado, ¿ya? Miren, vamos a leer capítulo 5:21, para engancharnos del capítulo 5:21 y vamos a seguir con el capítulo 6. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, fíjense, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Déjenme leerlo en otra versión. Permítanme. Perdón, pastor. Sí, hermana Romanos, Miriam, por ¿cuánto favor. dice? ¿Romanos cuánto? Romanos capítulo 5, versículo 21, para continuar con el capítulo 6. ¿Sí? Está bien, Y vamos a leer el capítulo 6, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije el capítulo 6? Pero para engancharnos del capítulo 5, porque esto tiene una secuencia en el pensamiento del apóstol, ¿ya? Bien. Fíjense, Romanos 6, perdón, 5:21, que es el último versículo del capítulo. Miren en la terminología que ocupa el apóstol Pablo. Vuelvo a leerlo en la Reina Valera. Para que así como el pecado reinó, fíjense, reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Miren, todas estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, todas tienen conexión. Primero, reino, reinar, el verbo reinar, ¿sí? Reinar. El pecado reinó para muerte. El pecado como rey, Señor. Luego, de la misma manera, mediante Jesucristo, ¿sí? La gracia va a reinar ahora, ¿ya? Y la gracia reina, dueña y señora, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Pero fíjense que aparte de esto, ¿cuál es el título que le da Pablo aquí a Jesús? Señor nuestro. Y hemos estudiado que el término Señor no es un título de respeto como lo usamos nosotros. ¿Sí? Eso lo vimos claramente. Señor, cuando Pablo, cuando en el Nuevo Testamento, cuando Juan, cuando los evangelios, cuando Pedro hablan del Señor nuestro, están hablando del amo. ¿Sí? Eso es reconocer su autoridad absoluta sobre la propia vida. Entonces, reinar, Señor. ¿Sí? El pecado reinó, la gracia reina, ¿y por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Vamos ahora al capítulo 6. Seguimos leyendo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Que es la mentalidad de algunos pillines, ¿no? Bueno, si por el pecado la gracia abundó, bueno, entonces pequemos más para que la gracia abunde más. Y Pablo dice, en ninguna manera, versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? O sea, Pablo está dejando claro. No podemos vivir en el pecado. ¿Ya? Y aquí quiero ser muy claro, mis queridos hermanos. Aquí no está hablando de que el cristiano no peca. Está hablando de que el cristiano ya no puede vivir en el pecado, que es otra cosa. Lo vamos a seguir viendo. ¿Ya? Capítulo 6, versículo 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense aquí cómo empieza a usar, ¿cierto? Esta tipología, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte.
para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No tener lenguaje Pablo. Pablo es muy claro, está hablando de morir al pecado, está hablando de ahora de resucitar para andar, ¿sí?, en nueva vida, ¿ya? Algo nuevo. Tiene que haber algo nuevo en nosotros. Seguimos. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿sí?, en Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El énfasis es no servir al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, igual que Jesús, ya ustedes, así también nosotros, consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, aquí está de nuevo la palabrita, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Preséntense, ¿sí? Aquí está. Esta es la acción de lo que estamos hablando, el presentarle al Señor nuestras vidas, ¿sí? De esto habla la rendición, ¿ya? Cada vez que nos presentamos ante Dios, le estamos rindiendo nuestra vida para el servicio de la justicia de Él. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Otra pillería de algunos, sino bajo la gracia, en ninguna manera, de nuevo Pablo. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo aquí está diciendo, ustedes hay dos opciones, ¿sí? O se someten al pecado, ¿sí? O se someten a la justicia de Dios, ¿sí? Hay dos opciones aquí nomás. ¿Por qué? Porque o vas a obedecer al pecado o vas a obedecer a la justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual también fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Aquí quiero detenerme. Como dijo un predicador, mis queridos hermanos, en Dios no hay caminos medios. Aquí el apóstol Pablo deja claro que nuestra nueva vida en Cristo es una vida, en primer lugar, extremadamente opuesta a la antigua. En la antigua servíamos al pecado, en la nueva servíamos a la justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? No por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que da el Señor Jesucristo. Y lo otro que nos enseña aquí el apóstol Pablo es que pasamos de ser siervos del pecado a ser siervos de la justicia. Noten este cambio, hermanos. Como les decía antes que se ocurriera el corte, ¿ya? Tristemente, porque no se enseña, ¿no?, todo el evangelio completo muchas veces, llegamos a iglesias y no se nos comparte esto, ¿no? Y no se nos dice que cuando nosotros recibimos al Señor, fue decirle no al pecado y decirle sí a Jesús, ¿sí? ¿Y qué significó eso? Que el Señor me libertó. Libre, tú me hiciste libre, ¿sí? Tú me hiciste libre, libre Señor, ¿ya? O como cantan los más jóvenes, hay libertad en la casa de Dios, etcétera, ¿no? Haciendo alusión a algunas canciones. Del pecado, de la muerte me libró. En fin, para mí ya no hay condenación. Y tantas, ¿ya?
Nuestras oraciones, gracias Señor porque nos diste libertad. Pero el punto es que fuimos liberados del poder del pecado, no para ser libres nosotros, ¿ya? Y vivir a nuestra manera. Pablo dice, fueron libertados del poder y del servicio al pecado para pasar al servicio de la justicia. Como dijo alguien, o sea, pasé de ser esclavo a ser libre y de nuevo a ser esclavo. Como riéndose de esto, ¿no? Amén, pues, eso fue lo que ocurrió. Fue lo que tendría que haber ocurrido. Es exactamente eso. Fuimos liberados para que en libertad nosotros rindiéramos nuestra voluntad y nuestra vida en servicio a la justicia de Dios por medio de Jesucristo. La palabra siervo aquí, servidumbre, es la palabra que se ocupaba para los esclavos. Así que aquí no hay ningún problema para los que creemos y entendemos el verdadero servicio a Dios de que cambiemos la palabra servidumbre por esclavitud, siervos por esclavos. ¿Ya? Es lo que voy a hacer. Espero que nadie se escandalice. ¿Ya? Vamos a explicar bien esto. Versículo 16 de nuevo, Romanos 6, 16. No saben que si se someten a alguien como esclavo, fíjense, está hablando de esclavos. ¿Ya? En la Reina Valera, ¿ya? Está hablando de esclavos. Por ejemplo, en la NBI, dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos? Fíjense, vuelve a ocupar la palabra esclavos, ¿ya? Aquí hay otra, la versión textual cambia de esclavo y dice, para obedecerle, ¿cierto? Como siervos, se vuelve un poquito más suave la palabra, ¿no? En la Biblia de las Américas, ¿ya? También ocupa la palabra esclavos. O sea, la mayoría de las versiones ocupan la palabra esclavo. Dice, ¿no saben que cuando se presentan, vuelvo a la Reina Valera, que se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Sí? Fíjense en ese versículo. Esclavos, ¿sí? O del pecado o esclavos de la justicia. Ese es el contexto. Entonces, ahí ya no tuve necesidad de cambiar el término por esclavo. Sigamos. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, aquí vuelve a ocupar la palabra esclavo en la Reina Valera, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos. Pero aquí se puede cambiar por esclavos de la justicia. Y aquí está el temazo. Creo que lo tocamos en algunos de nuestros estudios brevemente, hermanos, pero es tan importante volver a ocuparnos en esto, porque realmente es muy, muy, muy interesante. ¿Ya? Fuimos librados y ahora fuimos hechos siervos, ¿sí? Siervos. Miren lo que la NBI dice, en efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos. La NBI dice esclavos. ¿Ya? La PDT, por ejemplo, dice ustedes fueron librados del pecado y ahora son esclavos del bien. ¿Ya? La Biblia textual, ¿ya? Ablanda el término, ¿cierto? Usando siervos de nuevo, ¿ya? Y la Biblia de las Américas vuelve a ocupar el término siervos, cambiándolo. ¿A qué me refiero, hermano? La palabra servidumbre, la palabra siervo, la palabra esclavo, ¿sí? La palabra esclavitud en este capítulo es la misma palabra en el idioma original, es la misma. Pero hoy día suena fuerte esto de ser esclavos, ¿no? Porque dentro de la mentalidad humana, la esclavitud siempre es algo horrible. Y, hermanos, yo digo amén a eso. Sí, la esclavitud es algo terrible. Cuando se trata entre hombres, es algo indigno, ¿sí? Es algo satánico, es algo aborrecible, digno de la mayor condenación. Cuando se trata de entre hombres, entre humanos,
Pero cuando nosotros tenemos claro que al Dios que honramos, al Dios que servimos, en el Dios que creemos, al Dios que nos hemos dedicado, es el Señor, es el soberano absoluto, hermano, ¿cuál es nuestra relación con Él? De servicio, de vivir para Él. Eso es lo que, de eso trata la adoración, de servirle a Él. Entonces aquí Pablo está diciendo que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. ¿Y qué es lo que es un esclavo? Alguien que no tiene derecho propio, alguien que ha cedido su derecho, alguien que ha rendido, vuelvo a ocuparlo, ha rendido sus derechos. Aquí está la palabrita que comenzamos a hablar al principio, rendición. ¿Entendemos la idea? Espero que sí. Rendición. La verdadera vida cristiana es una vida de rendición, de mantenernos rendidos en nuestros derechos, ¿sí? Al Señor. Y no hay ningún problema, porque sabemos que este amo que tenemos, que este Señor que tenemos, es digno de nuestro servicio absoluto, de rendirle todo lo que somos, de rendirle nuestra voluntad, de que vivamos rendidos a Él, ¿no? Que Él dirija nuestro rumbo, ¿sí? Que Él sea el viento, que nosotros alcemos nuestras, voy a ponerme medio romántico, hermanos, que nuestras barcas elevemos nuestras velas, ¿sí? Y que Él sea el viento. Y que este viento nos lleve a donde Él quiera. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ya? Y esto, hermanos, es la esencia del servicio a Dios. La rendición. ¿Por qué? Porque tiene que ver con inclinar ante Él nuestros derechos, nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros proyectos. Y cuando el cristiano llega a entender esto, hermanos, tiene una visión mucho más amplia de lo que es su vida como creyente, como cristiano. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que esto se puede relacionar con algo que hemos hablado ya antes? En un momento en nuestro estudio sobre la adoración, hermanos, yo hice mención, espero que se recuerden, del todo. ¿Sí? Partimos hablando de la adoración, el todo. La adoración tiene que ver con que Dios merece nuestro todo, no merece nada menos. ¿Saben qué? Dios podría sencillamente pararse delante de todos nosotros y decirnos, o me das tú todo o no me das nada. Así de sencillo. Decide. No, Señor, te entrego mi todo. Ya. Y al otro día, cuando yo decido vivir algo a mi manera, y Dios tiene todo el derecho de decirme, ¿viste? No me entregaste tú todo. Así que vete. No te quiero. No. Yo no merezco eso. Tengo ángeles que me honran y me sirven con su todo. ¿Para qué voy a querer un insignificante ser humano? Mi pregunta, hermanos queridos, ¿Dios tiene el derecho de hacer eso? Sé que suena fuerte, pero lo tiene. Por supuesto, si Él es soberano. ¿Saben? Miren, en la carta de Romanos es donde está todo el problema, en Romanos capítulo 9, todo el problema de esto, si la salvación se pierde, si Dios tenía predestinados para la... un problema teológico tremendo. Pero qué lindo sería que en vez de estarnos enfocando en ese capítulo, ya, que produce ciertas complicaciones teológicas, no doctrinales, ya, teológicas, son los teólogos los que sean cabezas con eso. Pero qué maravilloso sería si en nuestra iglesia se predicara un poquito más esto, ¿no? Que el énfasis no fuera Romanos 9, sino fuera Romanos 6, donde se nos está diciendo que nosotros pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos del Señor. No hay una opción media. Con Dios o es todo o es nada. Sí, hermano, eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Ya? Pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos del Señor. No hay un medio. Esa visión de que fui liberado y ahora soy libre. ¿Libre para qué? ¿Libre para hacer lo que quieres? No. Libre para rendir tu vida en servicio y en esclavitud al Señor. Ahora, ¿qué tipo de esclavitud? Es eso. Esclavitud en este sentido significa una sola cosa, que tú cedes tus derechos, tu voluntad. Ya no haces más lo que quieres, ¿sí? Ya no te diriges más bajo tu perspectiva. Ya no pones delante de tu Señor tus derechos. Tus derechos ya no existen. Solo hay un derecho que prima en tu vida y es el derecho de la soberanía de Dios sobre tu vida. ¡Wow! Esa es la idea. No significa esclavitud, que el Señor me va a tener esclavo, que me va a latiguear, que me va a hacer trabajar como un animal. Esa es la esclavitud humana, pero no es la esclavitud de Dios.
Y fíjense cómo aquí Pablo nos dice que nosotros tenemos que presentarnos, que nosotros somos los responsables de vivir esta realidad nueva. Porque hay personas que son esclavos de la justicia, pero no están entendiendo que tienen que vivir de acuerdo a esa verdad. Hermano Marcelo. No, era solamente con respecto, cuando usted hablaba del todo, me acordé de lo que Salomón dijo, ¿no es cierto?, en Cantares, al final, cuando dice, Cantares 12:13, dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso debería ser nuestro todo: temer a Dios y guardar sus mandamientos, que es obedecer. Una rendición completa. Gracias por ese tremendo resumen, mi querido hermano. Maravilloso. ¿Sí? Escuchemos al predicador, ¿cierto? Escuchemos a ese hombre que escribió ese tremendo libro. Romanos 6:19. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentaron ustedes sus miembros como esclavos de la impureza y la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten ustedes sus miembros como esclavos a la justicia. Dice la Biblia de las Américas, volviendo a usar la palabra esclavo. ¿Por qué hago este juego de versiones, hermano? Porque las versiones pueden ir cambiando en el término que usan, pero les vuelvo a decir, todos tienen que ver con lo mismo, con la esclavitud, con el servicio que se enfoca en que ya no tengo derechos, ya no tengo una voluntad mía, está rendida al Señor, sigo teniendo mi voluntad, pero la mantengo rendida al Señor. Esa es la idea. Y aquí en el versículo 19 dice, como humanos, si antes presentaron sus miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, ahora preséntenla, ¿cierto? Para santificación, ¿ya? Sus miembros, para servir a la justicia. ¿Ya? Mi hermana Miriam. ¿Estás ahorita, cierto, hermana Miriam? Sí, Norma está por llegar. Es que está trabajando. No, solamente con mucho respeto, una corrección, hermano Marcelo. Es Eclesiastés y no Cantares. Sí, tiene razón. Gracias, mi hermana Miriam, sí. Perdón. Me equivoqué, tiene razón. Sí. Y yo le dije amén, así que estamos bien. Gracias, mi hermana Miriam. Gracias por la corrección. El famoso predicador, ¿cierto? Gracias, mi hermanita Miriam. Eso muestra que estamos atentos. Gloria a Dios. Bien, entonces, la idea de Romanos capítulo 6 es esa, es mostrarnos que nosotros somos llamados a presentar nuestras vidas. ¿Ya? Todo lo que somos, aquí está hablando de nuestros miembros, o sea, del cuerpo también, ¿ya? Pero obviamente es el servicio de todo, ¿ya? Capítulo 6, versículo 20, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Eso no es verdad. Miramos para atrás y hacíamos cosas antes de conocer al Señor, de las cuales no nos avergonzamos, pero hoy día decimos, ¿cómo miércoles yo hacía esas cosas, no? Que no sé, porque era borracho, decía, qué terrible, me emborrachaba todos los fines de semana, todos los días, ¿cierto? El hombre que hacía una u otra cosa, ¿ya? La mujer que hacía una u otra cosa, que hoy día las vemos, ¿cierto? Como ofensivas a Dios, hoy día nos avergonzamos de aquello, ¿ya? Y Pablo dice, porque el fin de ellas es muerte. Y el 22, pero ahora que han sido libertados del pecado, fíjense, aquí en ningún momento Pablo dice que hemos sido libertados para hacer lo que queramos, libres del pecado para vivir ahora a nuestra manera, libres por la vida. No. Dice, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Se acuerdan que siervos podíamos cambiarla por esclavos? Esclavos de Dios. Tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga el pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Hermanos, todo este capítulo habla de esto, de la realidad de vivir rendidos a la voluntad de Dios. Ya lo vimos, como hijos. Si decimos que somos hijos y que lo somos, bueno, demostremos nuestro amor por el Padre. Y la única forma de mostrar un verdadero amor es por medio de la obediencia, obedeciéndole. ¿Qué es obediencia? Obediencia es sujeción a la voluntad de quien está por sobre nosotros. Eso es obediencia. Es renunciar a mi voluntad
y inclinarme a la voluntad de otro para obedecer todo lo que él me diga. Eso es, ¿cierto?, es la conexión entre un padre y un hijo. ¿Ya? El hijo le debe obediencia a su padre. ¿Ya? Por eso algunos hijos dicen, no, yo a la hora que tener 18 para hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Ahí donde viene, ¿ya? Ahora nosotros como hijos de Dios no tenemos mayoría de edad. Todo lo contrario, entre más maduramos y más avanzamos, más esclavos deseamos ser. ¿Sí? Más rendidos al Señor deseamos y vivimos de acuerdo a esa verdad. ¿Ya? O es lo que debería ocurrir. Es lo que debería ocurrir, ¿ya? Así que, mis queridos hermanos, la idea de todo esto es rendición, vivir rendidos ante la voluntad de Dios. ¿Y tiene que ver esto con la adoración? Tiene que ver con que Dios merece el todo, hermano. ¿Se dan cuenta cómo la adoración entonces comienza a abarcar todo lo que somos? Todo, absolutamente todo. Señor, ¿qué mereces? Quiero adorarte. ¿Qué mereces? Bueno, el Señor me dice, y lo vimos, ¿no? Yo merezco que me ames. ¿Ya? Noten bien, recordemos esto. No necesito que me ames. Dios no necesita que yo lo ame. Te ponen que Él es perfecto. ¿Ya? Él merece que yo lo ame. Él es digno de mi amor. De mi amor. ¿Qué tipo de amor? Que lo ame con todo. ¿Sí? Con todo tu ser, con todo tu alma, con todo. Eso es lo que Dios merece. Bueno, ¿qué más mereces, Señor? Bueno, merezco que me obedezcas como un servidor, como un siervo, como una sierva, como un esclavo, como una esclava. ¿Y qué significa eso, Señor? Significa que tu voluntad tiene que estar rendida a la mía, que ya todos tus derechos están puestos e inclinados, rendidos ante mí, por lo tanto, ya no tienes derechos ante mí, ¿ya? En el sentido del servicio. Por lo tanto, a lo que yo te mande, tú irás, como le dijo el Señor al profeta en el Antiguo Testamento. ¿Ya? A lo que yo te mande, eso harás. Allá irás. ¿Sí? Y por más que algunos queramos escaparnos igual que Jonás, el Espíritu del Señor maravilloso nos confronta a donde lleguemos, ahí nos confronta y nos recuerda que fue una decisión que hicimos por el Señor. ¿Ya? Una decisión. La rendición, entonces, mis queridos hermanos. No sé si tienen algo más que contar con este temita de la rendición. Entonces, mientras lo piensan, recordar solamente que son muchos términos que se han romantizado, ¿no? ¿A qué yo me refiero? Si algún hermano se está añadiendo recién a los estudios. Aquí yo me refiero con romantizar algo, ¿ya? Cuando se comienza a usar una frase, una palabra, mucho, termina usándose al final muy emocionalmente, ¿ya? Sin entender la profundidad de lo que se está diciendo. Entonces, a eso yo me refiero con romantizar, ¿ya? Ponernos románticos en el sentido qué lindo suena, qué maravillosa expresión, ¿sí? Que suena bonito, la voy a copiar. No, hermanos, no es la idea eso, no es copiar palabras, no es copiar frases, es vivir lo que esas frases y esos términos significan, ¿ya? Por eso he hablado en este estudio de algunas como digno eres, Señor. ¿Ya? ¿Digno de qué? Pregúntate, estudia la palabra de que es digno el Señor. Eso es lo que hemos estado haciendo más de un año, nosotros. ¿Ya? Segundo, otra palabra, ¿cierto? Te amo, también. ¿Qué sirve decirle al Señor te amo si no le estoy obedeciendo? ¿Sí? Y en fin, tantas otras cosas, ¿ya? Que romantizamos. Y la que vimos hoy día, me rindo a ti. Me rindo a ti. Qué maravilloso, qué lindo suena eso, ¿no? Pero no es como suena, es lo que significa. El concepto que conlleva cada una de estas expresiones, ¿ya? Que nos hablan, ¿sí? De cómo nosotros debemos reaccionar ante Dios, ¿ya? Ante la dignidad de nuestro maravilloso y glorioso Señor. Bien, no sé si tienen algo que acotar con respecto a esto de rendición a la voluntad. Espero que haya quedado clarito, mis queridos hermanos. Ya. Bien, siervos del Señor. Interesante, ¿eh? ¿A quién se le dice siervo del Señor hoy día? A los pastores, ¿no? ¿Cómo está siervo? ¿Cuántas veces le han dicho eso, pastorcito Raúl? ¿Cierto? ¿Cómo está siervo de Dios? ¿Ya? Bien, y el pastor responde, bien, pues siervo, ¿cómo está usted? Siervo de Dios. Porque todos somos siervos de Dios, no solo el pastor. Aquí el que viene llegando también es siervo de Dios. Hermano Norman. Bendición, hermano Norman. Una alegría verlo.
¿ya? Entonces, claro, se cree que ellos son los siervos, ¿no? También a muchos no les gusta mucho que le digan siervo, porque suena así como que soy siervo tuyo, ¿no? Soy siervo de Dios, no soy tu siervo. Pero somos siervos de Dios, pero también somos llamados a servir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, ¿no? Muy bien. Entonces, el tema de ser siervos de Dios, nunca nos olvidemos, mis queridos hermanos, tiene que ver con todos los hijos del Señor, hijos e hijas. Segundo, tiene que ver con rendirle al Señor todo lo que somos, ¿sí? Derechos, voluntad, proyectos, todo rendido a sus pies. Es triste que mucha gente que me escuche decir esto, y eso es verdad, hermano, pero qué triste, que yo sé, porque lo he escuchado muchas veces en mi vida como cristiano, ¿no crees que es demasiado, hermano? ¿No crees que le estás poniendo mucho al tema? ¿Ya? ¿No crees que tiene que ver, ya, que eso es muy difícil, no es imposible vivir eso? No enseñes algo que es imposible para la gente. Queridos hermanos, la imposibilidad está cuando nosotros intentamos vivir nuestra vida cristiana, ¿sí? Con el Señor a un lado. O sea, cuando lo necesito lo tomo, pero el cristiano o la cristiana que han entendido que dependen absolutamente de su Señor, que viven en su Señor y para su Señor, es gente que puede lograr esto. Vivir como verdaderos siervos de la justicia, verdaderos esclavos del Señor, vivir para Él. Hermanos, y esta es la norma, ¿sí? La norma no es la que vemos muchos de nosotros, que esto pareciera que es la norma muy supranatural. Esa es la norma, hermanos. Somos nosotros los que estamos bajo la norma, ¿ya? Así que eso con respecto a la rendición. Y vamos, de la manito de esto, es entender en la palabra del Señor lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre lo que Dios tiene como propósito. Y hoy en día el propósito de Dios se diluye por, por la actitud que tenemos como creyentes de agarrar un versículo, sacarlo de su contexto y usarlo. ¿Cuál es el más típico? Ya lo hemos visto en nuestros estudios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo tomo y lo saco de ahí. ¿Sí? Lo saco de Filipenses. Tristemente, hermano, les aseguro que muchos de los cristianos que usan ese versículo, en primer lugar, nunca lo han leído en la Biblia. No tienen ni idea que está en el Nuevo Testamento, no tienen ni idea que está en el libro de Filipenses, no tienen ni idea del capítulo, o si se sabe el capítulo porque lo escucharon y se lo memorizaron. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y se saca del contexto. ¿Ya? Se saca del contexto. Y lo que Pablo ha estado enseñando en ese contexto es que Pablo ha sufrido de todo, ¿o no? Ha experimentado todo, la abundancia y la escasez. O sea, Pablo sufrió escasez. Bueno, según el mismo apóstol, sí, ¿o no? Sí. No diga eso, por favor, hermano. Ay, toco madera, ¿ya? Toco madera. ¿Por qué? Porque, wow, sufrimiento, tristemente, hermanos, hoy día se usa como algo ajeno al cristiano. Partiendo por el típico pregón que hacemos del Evangelio cuando hablamos a otros. Ven a Cristo y se te van a solucionar tus problemas. Deberíamos predicar eso, hermanos, pero en singular. Ven a Cristo y se te va a solucionar tu problema. ¿Sí? Y detrásito deberíamos decirle cuál es el gran problema de esa persona. Tu problema es que estás lejos de Dios, ¿sí? Y tu problema es que vas a una perdición eterna. Ven a Cristo y ese problema va a ser solucionado, ¿ya? Ahora, que el Señor manifiesta su poder, por supuesto, ¿sí? Pero no significa que yo esté predicando, mis queridos hermanos, una oferta que la palabra de Dios no me dice que la ofrezca. Las buenas nuevas del Evangelio parten predicadas por Jesús,
la sigue predicando Juan, la sigue predicando Pablo, la sigue predicando Pedro, es arrepiéntanse, ¿cierto? Y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Ya? Pero tristemente se parte de esto, ¿no? Diciéndole a la gente, ven, o sea, la gente tiene la perspectiva de que va a venir a la iglesia, va a venir a Dios, y Dios es la solución, es el genio de la lámpara maravillosa que les va a solucionar todos sus problemas por el solo hecho de venir a la iglesia, o venir al templo, o venir a la congregación. Mi pregunta, hermanos, ¿es eso lo que la palabra de Dios nos enseña? No, no es eso. No es eso. Y ese es el problema cuando no leemos la palabra de Dios. Entonces, hoy día tenemos cuánta predicación, incluso a los hijos de Dios, enseñándonos un exitismo barato y que, bueno, no es que exista un exitismo barato y uno caro. Todo exitismo es negativo, hermano. ¿A qué me refiero con exitismo? Eso de que todo te va a ir bien, ¿sí? Todo te va a ir bien, no vas a tener ningún problema. No, el sufrimiento, los hijos de Dios no, somos librados. Y aquí me vuelvo a lo que hemos tratado también en nuestros estudios. La perspectiva de progreso, el progreso de la revelación de Dios. Me refiero del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Lo hemos visto, pero lo voy a recordar de nuevo. Cómo en el Antiguo Testamento la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel, sí, tenía que ver siempre con prosperidad material, ¿no? La santificación tenía que ver también con lo externo, ¿ya? Deuteronomio. Vamos de nuevo a poner ese versículo que era uno de mis preferidos, ¿no? Haz lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Era mi fórmula, hermano. Yo decía, mientras yo haga lo bueno ante los ojos del Señor, en todo me va a ir bien. Con el tiempo descubrí que no funcionaba la fórmula, ¿sí? Que hacía lo bueno y lo recto ante el Señor y no siempre me iba bien. Pero entendí que yo tenía que reformularme, no todo ese texto, sino a qué se refiere en que todo me va a ir bien. Eso en el Antiguo Testamento es una realidad y en el Nuevo Testamento es otra. En el Nuevo Testamento, la relación entre Dios y su pueblo era de victoria. ¿Qué tipo de victoria? ¿Espiritual? No. Era un tipo de victoria física, bélica. El pueblo de Israel veía que Dios estaba con ellos, se manifestaba cuando ellos lograban vencer a sus enemigos. ¿Qué significaba eso? Matanza de sus enemigos. ¿Qué significaba eso? Pasar por encima de otros, ¿no? Cuando el Señor le promete en Deuteronomio 28, ¿cierto? Las bendiciones de la obediencia, todas tienen que ver con lo material. Tu tabla de amasar, ¿sí? Tus tierras sembradas, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo tenía que ver con lo material. Entonces, cuando hoy día los cristianos leen el Antiguo Testamento y no entienden que en el Nuevo Testamento hay una nueva realidad, porque tenemos algo nuevo en el Nuevo Testamento, por algo se llama Nuevo Testamento. Nuevo pacto, nuevo régimen. Todo esto habla de algo nuevo, ¿ya? Es que tenemos que ser cuidadosos cuando tomamos versículos del Antiguo Testamento, incluso maravillosos salmos como el Salmo 91, ¿no? El que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿ya? No hay plaga que toque tu morada, ¿ya? Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. ¿Sí? No me recuerdo si eso sale en el Salmo 91 o no, pero ahí está, ¿cierto? ¿Ya? Mandará a tus ángeles para que tus pies no. Esa sí que sale ahí, en el Salmo 91, porque fue uno de los salmos que citó Satanás cuando tentó al Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, versículos como eso. El ángel de Jehová campa alrededor y los defiende, ¿cierto? Alrededor de los que le temen y los defiende, ¿ya? Pero resulta que, ¿cuántos cristianos han muerto? Y no han muerto por sus pecados, murieron sirviendo al Señor. ¿O no? ¿Sí? Espero que estén conscientes de eso, ¿cierto, hermano? La historia de la iglesia está sembrada de esto. La pregunta, ¿se quedaron dormidos los ángeles? ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Salieron arrancando cuando fueron y quemaron a uno de los siervos del Señor? ¿Dónde estaba el ángel que cuidaba a Juan el Bautista? ¿Dónde? Por favor, lo decapitaron.
¿Dónde? ¿Dónde? Y más encima lo decapitaron por la culpa, ¿sí? De una mujer, ¿ya? Lujuriosa, más encima. Y que cuando vio la cabeza de Juan el Bautista, se rió y dijo, aquí está, este es mi triunfo, yo gané. ¿Dónde estaba el ángel acampando alrededor de Juan el Bautista? ¿Dónde estaba el ángel? No entiendo dónde estaba el ángel o dónde estaban los ángeles, ¿sí? Acampando alrededor de Esteban mientras lo apedreaban. ¿Dónde estaban los ángeles, ¿sí? Alrededor de Jacobo, el hermano de Juan, cuando por orden de Herodes lo mataban y le enterraban una espada para matarlo. ¿Dónde? ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Dónde estaban los ángeles de esa cantidad de hombres de Dios y mujeres de Dios anónimos que salen en el libro de Hebreos, capítulo 11? ¿Dónde? Que dice que murieron a espada, cerrados, perseguidos, lacerados, muertos. ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Que hubo una rebelión en Los Ángeles? ¿Sí? Como las que se hacen ahora. Y andaban los ángeles protestando. No, mientras no nos haga justicia, no vamos a hacer nuestra pega. ¿Ustedes creen eso? Yo creo que es muy ridículo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Dónde estaban los ángeles? Entonces la pregunta, mis queridos hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto de las promesas, sí, del Antiguo Testamento que no se cumplen? ¿Y cuántos cristianos, hermanos? ¿Cuántos cristianos han muerto enfermos, sí? Y tuvieron toda su vida, el Salmo 91 diciendo, pero las plagas no van a tocar tu casa. Y sí las tocaron. Vino una enfermedad, los tocó y murieron. ¿Me entienden la idea, mis queridos hermanos? ¿Dónde está? ¿Y por qué? Porque no entendemos la revelación de la palabra. ¿Y por qué no la entendemos? Porque no la leemos. Y aquí, hermanos queridos, ¿cuál es la perspectiva de Dios? En el Nuevo Testamento cambia todo esto. Ya no hay prosperidad, el enfoque ya no es la prosperidad económica. Vemos la iglesia primitiva, ¿sí? Como se le llama a la iglesia primera del primer siglo, la iglesia apostólica, como debería llamársele, porque es la iglesia donde todavía los apóstoles están vivos, ¿sí? Siendo afectados por la hambruna que vino a su región. La región de Judea fue afectada por una gran hambruna, ¿sí? Eso sale en Hechos, ¿no? Y los cristianos fueron afectados. ¿Y cómo sabemos que fueron afectados los cristianos? Porque los cristianos de las iglesias gentiles que se habían ido levantando, como por ejemplo las iglesias de Macedonia, decidieron hacer ofrendas para enviarlas por medio de Pablo y de Bernabé a los ancianos y a los apóstoles de la iglesia de Jerusalén para ayudar a los hermanos que estaban sintiendo el golpe de esa hambruna. O sea, los creyentes del primer siglo pasaron tiempos de necesidad y ese tiempo de necesidad fue suplida por sus hermanos. Dios a través de sus hermanos. ¿Sí? Esa es la idea, ¿me entiendes, querido hermano? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esto nos enseña. Ese es el problema. Y cuando no leemos la palabra del Señor, seguimos creyendo en el cristianismo súper ultra victorioso del exitismo, ¿no? Por eso hoy día gusta tanto el mensaje del Evangelio de la Prosperidad, que ya ni deberíamos llamarle Evangelio de la Prosperidad, ¿cierto? Creo que se ensucia el nombre del Evangelio al ponerlo como título, ¿ya? De esto terrenal, hermanos, ¿ya? De la victoria, el exitismo, ¿no? Si vamos a ser exitosos en todo, hermanos, no, y no es así. En el Nuevo Testamento se nos muestra que nosotros recibimos a Jesús y en el momento que recibimos a Jesús fue solucionado en ese momento el gran problema de la eternidad para nosotros. Eso. Y para los que sabemos que después de esta vida hay otra, eso es una gran razón de alabanza, una gran razón de gratitud, ¿o no? ¿Cierto que sí? Señor, si yo me muero, sé dónde voy. Ya no le temo a la muerte. No la ando buscando. No le ando diciendo, muerte, venga, muerte, ¿cierto? Aquí estoy. No. No me ando queriendo tirar debajo un camión, ya, ni me voy a predicar, ¿cierto? A los lugares más brígidos de la ciudad, que donde sé que lo más probable es que me peguen un disparo, aunque si el Señor me manda, tengo que ir. Ya. O sea, igual, no ando detrás de la muerte, pero ya no le temo. Sé dónde voy, sé lo que significa la muerte.
Hermano, ¿cuántos cristianos cuando uno habla un poco de la muerte empiezan a cruzar dedos, ¿no? Vuelvo a decir, a tocar madera. Ojalá que termine luego el hermanito de hablar eso. ¿Por qué está hablando de estas cosas? No es que uno habla de la muerte y es como que la está invitando, la está trayendo, hermano. Todo eso, supersticiones, hermano. Y bueno, ¿y si estuviéramos llamando a la muerte? ¿Qué usted cree que la muerte, como hijo de Dios, no creemos que la muerte ya no tiene acceso sobre nosotros? No tiene acceso. Véalo de dos maneras, ¿sí? Véalo así como muchos cristianos lo tienen. No, yo no voy a morir, a mí me vienen a buscar los ángeles, ¿ya? Bien, gloria a Dios, véalo así. Si esto fue así, dele. O véalo del otro lado, es decir, me muero, pero en el momento que me muero, voy a estar con Cristo. Voy a pasar inmediatamente a esa realidad con el Señor. Ni un problema, ocupe cualquiera de las dos frases, cualquiera de los dos conceptos, ni un problema. Los dos tienen algo en que encajan, ¿sí? Y se juntan. ¿Y en qué se juntan? ¿En qué convergen? En la realidad de saber de que después de la muerte, nuestra realidad, nuestra vida está segura, segura. Librados de la ira para siempre, ¿sí? Ya no vamos a estar ahí en el juicio de ira de Dios. Vamos a estar con Dios juzgando. Y alabado sea el Señor por eso, ¿ya? Pero fíjense cómo todo esto hoy en día no se enfatiza mucho en esto. ¿Por qué? Porque ayuda al crecimiento de muchas iglesias la predicación exitista que se tiene hoy en día, ¿no? Hoy día no se habla de sufrir por Cristo, se habla de tener éxito con Cristo, ¿sí? De tener éxito. Y hoy día se ha metido todo el tema del exitismo en los negocios, se ha metido en las iglesias. Iglesias que hacen estudios de mercadotecnia para saber cómo tienen que predicar en su alrededor. Sí, eso ocurre, hermanos. Especialmente en Gringolandia, ya, en Estados Unidos. Ya. Es terrible. Y hoy día es fácil, hermano, hablar de muchos. ¿Ya? Yo siempre me he preguntado qué será, ¿no? Predicar del lado de una iglesia. A ver cómo lo digo para que después no me reten, ¿no? Las realidades en el mundo son tan diferentes, hermano. Una iglesia norteamericana, y aquí voy a hablar de Estados Unidos, ¿ya? Mucho respeto a los hermanos de Norteamérica. Pero cuando yo veo gente ir a su iglesia, ¿sí? Alabar al Señor, no estoy diciendo que no alaben al Señor de corazón, no me voy a meter en eso, Dios sabe y ellos saben. Pero hay gente que después llegan a sus casas son 3 veces la mía, 3 veces la mía. Y su realidad, estoy hablando de los norteamericanos, estadounidenses, no de los latinos que tienen que de abajito escarbar para arriba, no. Ya, iglesias grandes y predicadores que de ahí, de sus grandes púlpitos, predican y que tienes que tener fe y que aquí, que allá. Y no estoy hablando de gente que predica la prosperidad, sino cristianos y pastores buenos, de sana doctrina. Pero mi pregunta siempre es, ¿sabrán lo que significa ser del tercer mundo? ¿Sabrán lo que significa estar en los pies de un hermano que todos los meses tiene que llegar justo a fin de mes, porque la platita le alcanza justo y con todo eso glorifica al Señor, honra al Señor, con una hermana que tal vez su esposo la ha dejado y tiene que seguir criando a sus hijos, pero ella sigue fiel al Señor, trabaja y honra al Señor, ¿sí? Son realidades que muchos cristianos hoy en día en el mundo no tienen ni idea, hermanos, ¿ya? Pero, hermanos, la realidad del cristianismo varía. Perdón, no, corrijo, perdón. La realidad del cristianismo no varía. La realidad de la existencia de la vida de los cristianos varía, dependiendo del lugar donde nacieron, dependiendo del lugar donde están sirviendo. ¿Entienden, mis queridos? ¿Sí? Es muy diferente la vida aquí en Chile de una persona que sirve al Señor y está dentro de los 40 mejor posicionados, ¿cierto? A diferencia de alguien que está dentro de los 60 con menos recursos. Eso cambia, hermano. Son realidades diferentes. Es diferente un hermano que diezma 1.000.000 de pesos, y que hay muchos que lo hacen, ¿sí? 1.000.000 de pesos de diezmo, ¿ya? O 500.000 pesos ya para que alguien diga, te fuiste al... No, eso es una realidad, ¿no? Ya, 500.000 pesos. Diezma 500.000 pesos, o un hermanito que diezma, no sé, 50 luquitas, 20 luquitas, porque va a depender de lo que ganan.
¿no? Eso es obvio, hermano, ¿o no? Sí, sí es así. Ahora, ¿por qué el Señor es injusto? ¿Y por qué el señor ama más entonces a los estadounidenses? ¿Y por qué ellos tienen una tremenda casa? ¿Por qué este hermano tiene una tremenda casa y yo estoy viendo la casa de mi mamá y de mi papá? No es ni mía. Eso es verdad, hermano. Eso es verdad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué si esto ya no me da una casa? Yo quisiera tener una casa, una humilde casa, ¿sí? Ahí en el bosque, con salida al mar y con un río al lado. No, no quiero nada más que eso. ¿Ya? Nada más que eso. Sencillo, humilde. ¿Ya? Con eso, señor, yo sería feliz. Y otros la tienen y yo no. ¿Y por qué? ¿Entienden la idea, hermanos queridos? ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Los cristianos vivimos dependiendo de la situación que nos rodea. Pero el exitismo nos quiere hacer convencer de que el propósito de Dios es sacarme de mi realidad económica y social y ponerme en una más alta, social y económica. Y Dios jamás prometió eso. ¿Cómo que no, hermano Pablo? Listo, ahí está el punto. ¿Dónde encuentran esto? Lo encuentran en el Antiguo Testamento, pero como hemos visto hasta el cansancio en nuestro estudio, ese es el pacto de Dios con un pueblo, con Israel. Entonces usted no cree que es palabra de Dios para la iglesia hoy en día. Claro que sí, lo explicamos varias veces en nuestros estudios. Es palabra de Dios el Antiguo Testamento, pero uno tiene que entender e interpretar el Antiguo Testamento basándonos en la revelación plena que hay en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay cristianos que sufrieron necesidad. Dios se la suplió, por supuesto. Pero suplirla no significó que el Señor los hizo pasar un tiempo de necesidad donde tuvieron que recibir alimento por ofrenda de su hermano y después pasaron esa necesidad y Dios los hizo a todos ricos. Porque no es así. No es así. Entonces, ¿cuál es la idea, hermano? Que nosotros interpretemos la palabra, vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? La Biblia, la palabra en el Nuevo Testamento, ¿nos habla de exitismo? No nos habla de exitismo, hermano. Sí nos habla de un éxito espiritual. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el resto de nuestro estudio. Aunque, mis queridos hermanos, les tengo que comunicar, bueno, eso lo mejor después. La idea es continuar con nuestro estudio pasando en esto. ¿Cuál es la voluntad del Señor con respecto a la iglesia? O cómo se desarrolla la vida cristiana dentro de la realidad de un hijo de Dios, dentro de su realidad de una hija de Dios. ¿Ya? Hoy día vimos el tema de la rendición. Y estamos viendo la introducción al tema ya del exitismo. Es realmente esto de que más que vencedores en Cristo significa que vamos a estar, le vamos a ganar, ¿cierto?, el puesto de gerente a otro que no es cristiano, o que nuestro trabajo va a prosperar totalmente y vamos a llegar a tener muchos trabajadores. ¿Significa eso, hermanos? Porque partamos de esto, hermanos. Y hay que ser muy cuidadoso con esto. Muy cuidadoso con esto. Si Dios me tiene prosperado económicamente en un nivel que no tengo mayor problema para vivir, tengo que ser muy cuidadoso cuando digo, bueno, el Señor es bueno conmigo, el Señor es muy bueno porque miren cómo me tiene. ¿Qué va a pensar el otro hermano que no tiene su misma situación? ¿Sí? ¿Cómo lo va a golpear a él? Entonces usted, hermano Pablo, me está diciendo que yo no agradezca por todo lo que Dios me ha dado. Sí y no. Sí y no. El no es, perdón, hermano, el no es entender qué es lo que puede afectar a mi hermano. ¿Sí? La palabra del Señor me dice que yo debo ser agradecido con Dios. ¿Sí? Y todas estas cosas ahí en la cámara secreta. Listo, ahí. Derrame su corazón agradeciendo a Dios como Dios lo ha prosperado económicamente, le ha dado esto, le ha dado esto otro. ¿Ya? Pero hay que ser cuidadoso cuando enfrentamos, ¿cierto?, la realidad con otros hermanos, que tal vez no están, ¿sí?, que no están muy bien, ¿sí?, los que están tristemente en una situación de prueba. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. El día domingo dieron una oportunidad para agradecer al Señor. Yo estaba agradecido, bueno, uno siempre está agradecido, ¿no? Y
Y ya que nadie salía, yo decidí llenar el... Así como, no fue relleno, hermano, nació de mi corazón, ya, soy sincero. Y di gracias a Dios por mis hijos. Ya. Di la gracia a Dios. Lo primero que hice fue dar gracias a Dios por la Muri. Y yo me estaba cuidando de decir, de no equivocarme lo que tenía que decir. Igual me equivoqué. Dije, le agradezco al Señor porque mis hijos pasaron su año y mi hija Muri pasó de quinto a sexto. Ahí tendría que haber terminado, hermano. Y haber dicho, doy gracias a Dios por eso como va. Pero se me salió, po. Dije, porque mi hija Muriel pasó con un 6.5. Oh, bueno. Y así como tallita, para después arreglarla, dije, igual a su padre, ¿no? Pero ya me he dado cuenta del error que había cometido, hermano. ¿Sí? Porque uno puede dar, Señor, yo te agradezco, no sé, porque mi hijo pasó con un 7 promedio final. Oh, y todos los papás que tienen a los hijos complicados, ¿sí? ¿Viste? ¿Por qué no soy como la hija del hermano Pablo? Todos en porro. Y al final no fue mucha ayuda la acción de gracia del hermano Pablo. ¿Ya? Suena medio tragicómico, pero hermano, a eso me refiero. ¿Sí? A ser cuidadosos. A ser cuidadosos. ¿Ya? Tendría que haber sido más cuidadoso y haber dicho, agradezco a Dios porque mi hija menor pasó de curso, ¿ya? Y gracias a Dios pasó bien. Dar gracias. No cometí el error con mis hijos mayores. Después que ya me había dado cuenta que había cometido el error, ya dije, va a ser cuidadoso. Entonces después dije, doy gracias a Dios también por mis hijos mayores, porque terminaron su cuarto año de universidad, y las notas que ellos se saquen, ahí yo no me meto, entre Dios y ellos nomás, ¿ya? Entonces, obviamente estaba el Benja ahí presente y se sintió el así que dice, Benja, entonces, claro, eso podía interpretarse como que pasaron rajuñando o que pasaron súper bien, ¿ya? Pero tampoco les voy a contar, hermano, a ustedes, ¿ya? Pero sí me cuidé de decir gracias a Dios porque pasaron. Entonces, obviamente, ¿por qué les cuento esto? Porque después pasó nuestra hermana, ¿cierto? Y dio gracias también por lo mismo, pero dijo, bueno, a mí con mi hijo no me fue muy bien como el hermano Pablo. Justo, justo. No me fue, no, a mi hija, ¿no es cierto? A mi hijo mayor no le fue tan bien como, pero pasaron de curso, eso es lo importante. Y bueno, todos nos reímos. Pero a eso me refería, ¿me entiendes? ¿Ya? No todos tenemos las mismas cosas que otros, ¿ya? Y en eso, hermanos queridos, tenemos que ser muy, muy cuidadosos para no ofender a otros. Eso también tiene que ver con una actitud que honra al Señor y lo adora. Nos vamos a introducir al tema del sufrimiento, hermanos, bíblicamente hablado, ¿ya? Cómo afecta a los hijos del Señor, porque lo triste es que hoy día todas estas predicaciones exitistas de la prosperidad quieren convencer a la gente de que el cristiano no sufre. Y este es un error, porque desconocemos la palabra. ¿Por qué? Porque vamos al culto y porque el pastor nos enseñó eso y nosotros le creímos, ¿ya? Y no tuvimos el cuidado de confrontar lo que enseñó el pastor con la palabra de Dios, porque tal vez le estoy contradiciendo al Señor que habló a través del siervo, y porque no me voy a oponer a la palabra del Señor, o porque si no creo lo que el siervo dijo, esa falta de fe va a impedir que la palabra del siervo se cumpla en mí, y un sinfín de mitos evangélicos. Hermano, ¿y por qué tener miedo, hermano, de confrontar lo que se nos enseña con la palabra de Dios? Todo lo contrario, es lo que deberíamos hacer siempre. Amados, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No quiero entrar más allá, ya, para que no cortar el tema. Solamente terminar con el tema del exitismo, de que no es lo que Dios nos ha llamado a predicar, es una realidad diferente el trato de Dios con Israel, con el tema de la iglesia hoy en día, ya. La adoración misma, ¿se recuerdan que hubo un cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Hubo un cambio, ¿ya? Jesús dijo, es ahora, no fue antes, es ahora cuando el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es algo que viene producto de la obra de Jesús, el Señor. Bien, mis amados, no sé si tienen alguna pregunta, alguna acotación, por favor. Mi pastorcito querido, por favor. Sí, más que nada una acotación, recordando algunas cosas que pude vivir cuando fui a Cochabamba, ¿ya? Fui a Cochabamba por un tema de liceo que estaba estudiando ya en ese entonces, y el hermano que me recibió en su casita, un hermano bien acomodado,
pero me llevó a conocer un poquito Cochabamba, los alrededores, conocí a gente muy parecida a la gente que vive en Caranavi, que usted conoció, ya muy sencilla, pero también me llevó a conocer un campamento donde habían misioneros norteamericanos. Y la verdad que había un contraste tan marcado, tan grande, que uno decía, ¿cómo es posible que hermanos misioneros que están acá en Bolivia puedan vivir a ese nivel? Porque vivían a un nivel que para mí, estando acá en Chile, era un nivel muy alto, por las casas, lo mejor de lo mejor, con todas las comodidades de vida y por haber, con televisión satelital en ese tiempo. Sí. Y alrededor de ellos gente que vivía en pobreza. Entonces, como que Cochabamba, nos explicaban después los hermanos, que era el centro del movimiento misionero en Bolivia, porque era una ciudad bastante cómoda, climática también muy, muy parejita. Y entonces muchos misioneros iban justamente a Cochabamba a trabajar porque había mucha comodidad. Y la verdad que siempre me llamó mucho la atención eso, el lujo, podríamos decir. De hecho, nos invitaron a la mesa y comí cosas que nunca había comido en mi vida, en Bolivia, en Cochabamba, y en casa de hermanos misioneros norteamericanos, que la verdad que le entendía bastante poco lo que hablaban, ya porque no dominaban el español. Entonces yo decía, Señor, pero ¿cómo pueden estar trabajando acá en el contexto de Bolivia, manteniendo su estándar de vida? Fue muy, muy chocante para mí. Me acordé de eso cuando hablaba justamente de las diferencias que hay dentro del Evangelio y cómo se vive esto. Eso más. Gracias, pastor. Gracias por la experiencia. Sí. Eh, Hermano, la palabra clave, sí. Tan complicado. Es tan complicado esto, hermano. Porque sin juzgar a nadie, ¿no? Hay cosas que tienen que decirse, que tienen que eh, conversarse. Y una de esas es que el cristiano tiene que ser un imitador de Jesús. Eh, y así como lo vimos con el tema de la Navidad, a ver, si Dios no te pide que celebres algo, entonces ya no es obligación, porque ¿cuál es el fin, no? Lo vimos en todo nuestro tema de adoración. ¿Qué es lo que Dios merece? ¿Cómo Dios quiere que yo experimente mi vida hacia Él? Y tristemente, hoy en día, muchos cristianos viven un cristianismo basado en lo que le enseñaron, basado en sus propias convicciones, y no dejan que la palabra del Señor eh, les quebrante. Eh, es, yo creo que es una de las cosas más maravillosas de entender la verdadera Navidad y vivir de acuerdo a eso, es ver cómo nació el Rey del Universo, hermano. No sé si ustedes comparten conmigo, pero una de las frases para mí más chocante en el buen sentido, más golpeadora es: y no hubo lugar para ellos. No me cabe. Estamos hablando del Rey del Universo, sí, del Eterno que venía a nacer. Y no hubo lugar para él. Díganme que esto no es digno de una adoración profunda, ¿no? Pero también es digno de que lo tomemos en cuenta para ver cómo nosotros vivimos nuestras vidas, ¿ya? El tema de los misioneros, hermanos, es algo complicado porque es otra palabra, sí, que durante mucho tiempo también se romantizó mucho, como que misionero te da un estatus, ¿no? Ah, soy misionero, te da un estatus especial, y la verdad es que no existe nada de eso. Pero eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos que con respecto a la vanagloria. Pero mientras tanto, gracias, pastor. Eh, Obviamente muestra lo triste, ¿no? Lo triste, especialmente, bueno, la gente gringa allá en Estados Unidos, ellos viven en su realidad, pero ir a otro país de donde hay tanta pobreza y seguir con el mismo nivel o con un nivel parecido, bueno, descabellado, pero
ocurre. Hermano Marcelo, por favor. Bueno, Sandra quiere hacer una pregunta, pero antes que ella la haga, igual acotar algo con respecto a lo que estaba hablando el pastor Raúl y bueno, también. No solamente una realidad que se ve en países como Norteamérica, sino que yo me acuerdo, no sé si usted, pastor Raúl, se acordará, cuando nos tocó ir con un grupo de jóvenes que están capacitando para misiones, que venían de Santiago. Y en aquella oportunidad nos fuimos los dos a cargo del grupo y fue como una semana nomás. Y lo impactante fue ver que jóvenes que se estaban capacitando para misiones, el hecho de que no tuvieran agua para ducharse 2 días, 3 días, ya les provocaba algo a tal punto que algunos llegaban a llorar, las niñas sobre todo. Si no se podían comunicar con sus familiares, también. Entonces, no es solamente una realidad a nivel extranjero de países grandes, sino que lamentablemente si nosotros o si el misionero no está, si es cosa, no hay, como usted decía, la escritura, Hebreos 11, dice que fueron aserreados, fueron maltratados, que no vivieron, pero lo que me impacta ahí cuando dice, el mundo no era digno de ellos. Maravilloso. Ahora Sandra va. Hola, pastores. Bueno, yo más que nada quería preguntar que como usted dijo que teníamos que tener mucho cuidado cuando tomábamos el Antiguo Testamento, porciones de la Escritura, de como no haciéndola tan bíblica. Y estaba hablando usted sobre el servicio, sobre rendirnos al Señor. Y a mí me gusta mucho una parte donde el rey dice que no le va a dar nada a Dios que a él no le cueste. Entonces, yo siempre había tomado eso cuando, por ejemplo, me costaba leerla, me costaba así leer la Biblia, estaba desganada. Yo decía, no, voy a leerla, voy a estudiarla y quiero aprender porque aunque no tengo ganas y aunque esté desganada, no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Me cuesta leer la Biblia y quiero regalarle eso. Entonces yo me ponía siempre en esa postura. O cuando quería orar y no podía, siempre me venía eso a mi mente. Entonces mi consulta es, di vuelta a todo esto. Si quiere me contesta interno para no hacerlo más largo. Y esa era mi consulta, porque si está bien tomada en ese aspecto, esta porción del rey, que le dice al que le está ahí ofreciendo el holocausto, y dijo, no, cóbrame porque yo no voy a hacer nada no voy a darle nada a Dios que a mí no me cueste. Esa era mi pregunta, perdón. Gracias, hermana Sandrita. Gracias por la pregunta. Cortito, obviamente se puede ahondar más, pero cortito, ¿no? Miren qué maravilloso. Es como cuando uno enfoca algo en la escritura y lo enfoca de la perspectiva correcta. En base a lo que nosotros hemos estado estudiando sobre la adoración, esa acción de David puede tomarse de dos lados y va a depender de qué lado la tome, ¿sí? Y cómo yo la enfoque, va a ser la correcta o no. ¿Ya? Bueno, con respecto a lo que usted hace, mi hermana querida, eso en todo, tenemos que aplicarlo todo. Muchas veces vamos a tener que hacer esfuerzo. Hoy día hablamos, tenemos que dar un esfuerzo, dar pasos, ¿no? No nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que la corriente nos lleve, porque la corriente es otra, es contraria, no es a favor. Y con respecto a lo que David dijo, ¿no? Cuando yo lo enfoco de un tema de que Dios es lo primero, y creo que fue el objetivo de David, porque David era un verdadero adorador, ¿no? Entonces él dijo, yo no, ¿cómo le voy a dar a Dios algo gratuito, no? Dios merece, Dios es digno de. El enfoque de David fue la dignidad de Dios. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Y que es lo incorrecto. Es creer que yo le puedo dar a Dios algo, ¿cierto? Comprado por mí mismo. O sea, miren lo que yo estoy dando, ¿no? David está diciendo, no, mira, aquí yo puse una soberbia, y que eso mucha gente lo hace, ¿no? No, yo voy a ofrendar a Dios, voy a ofrendar algo bueno por sobre otros. Y esa no es la actitud. Entonces creo que
la primera actitud es la correcta, la de David, y David sabía que tenía dinero, sabía que tenía plata, era rey, po. Entonces el enfoque, él dijo, ¿qué merece mi Dios? Ese era el enfoque de David. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocar. En el caso suyo, bueno, ¿qué merece el Señor? Merece que yo le obedezca. Me cuesta un mundo leer la Biblia, pero me voy a esforzar porque el Señor merece eso. Es el enfoque el que va a dar lo correcto o lo incorrecto. Y le va a ayudar también, porque al final, si yo lo enfoco correctamente, al final Dios mismo, al sentirse honrado con mi actitud, me va a fortalecer para seguir con ganas de leer la palabra del Señor. Y nunca voy a decir, che, leí la palabra, no me trajo ningún fruto. Claro, si no, no tenía la intención correcta. Eso me quería, hermano. ¿Ya? Bien, mis amados hermanos, gracias por el tiempo, como siempre, por cada una de sus vidas. Vamos a orar al Señor, ¿les parece? Para concluir este tiempo.